En serio, cuando miramos al Homelander, no estamos solo frente a un sociópata que finge ser un superhéroe. Estamos contemplando la anatomía de una superarma viviente, un experimento que salió terriblemente bien y generó un individuo con una necesidad patológica de ser amado. La gran pregunta que nos taladra la cabeza a cualquiera que preste atención ¿es realmente solo un loco que intenta ser el símbolo inquebrantable de América? ¿O simplemente el experimento más peligroso y psicológicamente inestable jamás creado por Vought? Vamos a desentrañar cada capa, específicamente la versión de la serie, de este personaje con complejo de Dios. Su origen se remonta al proyecto Odessa, en 1981, donde el material genético de Soldier Boy fue la base para la creación de un ser inyectado con compuesto 5 aún en la etapa de blastocisto. Su nacimiento fue un evento de puro horror. Literalmente se abrió paso fuera del útero de su madre de alquiler con su visión de calor, matándola a ella y a varios médicos en el proceso. Desde el primer segundo de su existencia, el Homelander fue una máquina de destrucción. Su fisiología es un testimonio de cómo la ambición corporativa puede crear una monstruosidad. Un ser que, según Madeleine Stilwell, es inmune a cualquier arma en la Tierra, sugiriendo incluso una resistencia a explosiones nucleares. Puede sobrevivir en el vacío del espacio, un ambiente que desintegraría a cualquier ser humano común en segundos. Su sangre, saturada por el compuesto quinto, le confiere una capacidad regenerativa absurda, curando heridas graves en cuestión de horas. Pero, incluso esa invulnerabilidad tiene sus puntos ciegos, como el zinc, que bloquea su visión de rayos X, y la vulnerabilidad a ciertas frecuencias sonoras, aunque ha desarrollado una resistencia notable a ellas a lo largo de su vida de experimentos. Esta es su base biológica, un cuerpo que desafía toda la lógica natural, una obra de la ingeniería genética y de la crueldad humana. Es la anatomía de un monstruo, creado para ser el mayor héroe, pero que se convirtió en la mayor amenaza. Esto es una locura. La verdadera dimensión de su poder no reside solo en su fuerza bruta, sino en su capacidad de corromper todo a su alrededor, de transformar la esperanza en miedo y la adoración en terror. Es la personificación de la pesadilla americana, un ícono vacío de moralidad, lleno solo de una sed insaciable de validación y control. Vought no creó un salvador, sino un reflejo distorsionado de la propia sociedad que lo idolatra, un espejo que revela las peores facetas de la búsqueda de poder y gloria a cualquier costo. En mi opinión, los poderes del Homelander son una manifestación brutal y descontrolada de lo que sucede cuando la ciencia juega a ser Dios. Su fuerza es de nivel catastrófico, capaz de arrasar una ciudad entera en minutos si así lo desea. Levanta aviones con una facilidad espantosa, y ya le rompió la columna vertebral a una mujer con un simple abrazo, un recordatorio macabro de que no sabe medir su propia fuerza. Su velocidad es supersónica, alcanzando Mach 1.5 a Mach 2 más, superando a Casas 16 con facilidad. Se mueve tan rápido que, para él, el tiempo parece desacelerarse, permitiéndole desarmar a múltiples tiradores antes de que siquiera reaccionen. La visión de calor, que usa para cortar aviones y derretir carne, es tan precisa que puede calentar un biberón sin dañarlo, pero también puede incinerar a un ser humano en un abrir y cerrar de ojos, transformando huesos y músculos en cenizas. Sus sentidos están amplificados a un nivel perturbador. Su audición de 200.000 Hz le permite detectar latidos cardíacos, mentiras, e incluso la presión arterial de una persona a kilómetros de distancia. Su olfato es tan agudo que puede sentir la adrenalina de alguien nervioso o detectar explosivos escondidos. El compuesto B transformó su cuerpo en una máquina de guerra perfecta, pero también en una aberración biológica. ¿Cómo su cerebro y sistema nervioso soportan esta sobrecarga sensorial y la capacidad de controlar poderes tan destructivos sin colapsar constantemente? La respuesta es que no lo soportan completamente. Hay una línea delgada entre lo que puede explicarse pseudocientíficamente y lo que claramente supera cualquier lógica real. Vought lo creó para ser la cúspide de la evolución humana, pero lo que realmente lograron fue un depredador con la fachada de un salvador. Un ser que posee la capacidad de destruir el mundo con un capricho y que cada día se acerca más a hacerlo. La pseudociencia militar detrás del compuesto quinto es una justificación para la creación de armas humanas, y el Homelander es el ejemplo más brutal de que esta ciencia, cuando está desprovista de ética, puede generar una amenaza existencial. Sin embargo, cuando hablamos del Homelander, su anatomía no reside solo en sus músculos y poderes, sino en las profundidades sombrías y enfermizas de su mente. Su psicología es un campo minado de traumas y trastornos. Criado en un laboratorio frío, sin ningún afecto humano real, desarrolló un narcisismo extremo y una carencia emocional infantil que lo convierten en una bomba de tiempo.
Su necesidad obsesiva de aprobación y amor es tan grande como su profunda inseguridad, lo que resulta en explosiones de violencia incontrolables. Es un sociópata, capaz de manipular e intimidar con un encanto superficial, usando el patriotismo, el miedo y la adoración pública como herramientas de control. Vought lo sometió a un condicionamiento mental brutal, transformándolo en un símbolo nacional, un producto de marketing, pero este lavado ideológico no llenó el vacío de su infancia. Fue quemado vivo en hornos, hervido y obligado a luchar contra guardias mejorados, todo para probar sus límites. Estas experiencias inhumanas lo quebraron, creando una profunda desconexión emocional. No puede sentir empatía y ve a la mayoría de las personas como inferiores, meros peones en su juego de poder. La conversación con el espejo, donde discute consigo mismo, revela un trastorno de identidad disociativa, una mente fragmentada entre el héroe perfecto que finge ser y el monstruo que realmente es. La pregunta ¿es un villano consciente, que elige la maldad, o un ser completamente quebrado por la manipulación institucional y la ausencia de humanidad? En mi opinión, es ambos. Es el resultado inevitable de crear un Superman sin alma, un ser con poder absoluto que nunca aprendió lo que es ser humano. Este tipo es un problema que Vought creó y con el que el mundo entero ahora tiene que lidiar. Su culto a la personalidad y su incapacidad para lidiar con el rechazo lo convierten en un peligro constante, no solo para sus enemigos, sino para cualquiera que se atreva a desafiar su visión distorsionada de sí mismo. Es la prueba de que el poder sin empatía es la receta para la tiranía. Con cada sonrisa forzada, con cada discurso patriótico, se revela una capa de podredumbre, un abismo de dolor y rabia que lo vuelve impredecible y letal. Los logros del Homelander son, sin duda, brutalmente extremos y sirven como un recordatorio constante de su poder e inestabilidad. Masacra a supes y humanos sin el menor esfuerzo, sobreviviendo a explosiones que destruirían cuadras enteras. Destruye personas con su fuerza física, domina multitudes a través del miedo y se enfrenta a grupos enteros solo. ¿Quién puede olvidar el avión del alcalde de Baltimore que derribó, o el vuelo 37 que abandonó a su suerte, solo para manipular la opinión pública? Mató a Black Noir, el único que consideraba un amigo sin dudarlo, cuando descubrió que Noir había ocultado la verdad sobre su origen. Estos actos no son solo demostraciones de poder, sino de una crueldad fría y calculadora. Comparado con otros personajes de la cultura pop, el Homelander se destaca por su combinación única de poder casi ilimitado y una psique completamente desequilibrada. No es solo un villano, sino una fuerza de la naturaleza que no puede ser contenida, un espejo distorsionado de lo que la humanidad podría llegar a ser si el poder absoluto corrompiera absolutamente. Esto es una barbaridad, y lo más aterrador es que se enorgullece de ello. No siente remordimiento, solo la frustración de no ser lo suficientemente adorado. Cada acto de violencia es un grito de atención, un intento desesperado de llenar el vacío dejado por una infancia sin amor. Es un monstruo que anhela ser amado, y esa contradicción es lo que lo hace tan aterrador. Sus actos son un horror corporal, una manifestación física de su mente enfermiza. El miedo que inspira es una herramienta poderosa, pero también un reflejo de su propia inseguridad, y el descontrol es la consecuencia inevitable de dar poder absoluto a un ser sin empatía. No es solo un villano, es el resultado inevitable de crear un ser con poder absoluto sin ningún rasgo de humanidad. Vought creó un monstruo que ya no puede controlar, y el mundo es su patio de juegos. La reflexión final es sombría. ¿Qué sucede cuando la humanidad crea su propio Superman, pero se olvida de enseñarle la humanidad? El Homelander es la respuesta, y es una respuesta que nos persigue. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para más análisis brutales como este. Nos vemos en la próxima. Chao.